Guiones y guionistas, capítulo 324. Hoy volvemos con las tramas maestras de Ronald Tobias para analizar la trama de Rescate. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del entramado mundo de los guionistas y el rescatado arte de los guiones. Hoy continuamos la serie que nos va a llevar a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya vimos las 3 primeras, las tramas de búsqueda, la trama de aventuras y la de persecución, y continuamos con la trama de rescate. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos que enseñan a escribir cortometrajes, largos, series, webseries, documentales, cómic. Bueno, cualquier cosa que queráis escribir, tenemos un curso. Porque, tenemos ya 53 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. De hecho, hoy continuamos con el curso de análisis de largometraje, en el cual estamos siguiendo el viaje del héroe y vamos a analizar una película muy divertida de los años 80, que seguro todos habéis visto y que ya se ha convertido en un clásico. Vamos a ver cómo el protagonista de Regreso al Futuro, Back to the Future, atraviesa las 12 etapas del viaje del héroe y la transformación que consigue tras su periplo. Y el sábado continúa el curso de formato de guión avanzado en el que vemos cómo escribir algunos elementos concretos en los guiones. En clases anteriores hemos visto cómo utilizar los guiones y puntos suspensivos, cómo escribir pantallas partidas y secuencias de montaje, cómo escribir nombres diferentes de un mismo personaje en un guión, y en esta vamos a ver cómo escribir canciones en el guión. ¿Qué hacemos? ¿Escribimos la letra de la canción? ¿No la escribimos? ¿Ponemos alguna canción conocida? ¿No la ponemos? ¿No será que vamos a parecer guionistas novatos si nos liamos a poner nombres y títulos de canciones conocidas? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues todo esto lo vamos a ver en la clase del sábado. Y hablando de canciones, ya queda menos para el estreno en España de Explota, Explota, la película musical que coescribí, que va a ser el 2 de octubre. Y para los que todavía no hayáis visto el póster, os dejo un enlace que lo muestra y habla de ella. Hablo del teaser póster, que es el previo, luego va a haber otro póster. Pero bueno, ya cada vez va saliendo más información sobre la película y bueno, ya son menos de 3 meses para el estreno, o sea que, vamos, no queda nada. Y recordaros que ya está en funcionamiento el segundo concurso de guiones de cortometraje, que ya me están llegando los primeros guiones. Ya sabéis que os podéis presentar todos y lo único que hace falta es un guión de 10 páginas. Podéis presentar todos los guiones que queráis. Las instrucciones están en la página web, en cursosdeguion.com, y si tenéis alguna duda a la hora de escribir el guión de cortometraje, bueno, pues está dentro de la web. Tenemos más de 300 podcasts que os ayudan a ello. Y ahora sí, continuamos con la propuesta de Ronald Tobias sobre las 20 tramas maestras de su libro El guión y la trama, fundamentos de la escritura dramática audiovisual. Ya sabéis que estamos viendo en los podcasts cada una de las tramas en un podcast dedicado solamente a ella, poco a poco. Hasta ahora hemos visto la trama de búsqueda, la trama de aventura y la trama de persecución. Os dejo el enlace aquí en la web por si acaso todavía no los habéis escuchado. Y hoy vamos a pasar otra de las tramas regidas por la acción, la trama de rescate. Que como la trama de aventura, el héroe de la trama de rescate debe explorar el mundo. Y como en la trama de búsqueda, el héroe de la trama de rescate busca a alguien o a algo. Y como en la trama de persecución, el héroe por lo habitual persigue al antagonista. Si os fijáis, esta trama tiene un poquito de las 3 anteriores. La trama de rescate, como las otras, es una trama física. Depende más de la acción que de las sutilezas psicológicas de los personajes. Pero las similitudes acaban aquí. La trama de rescate se basa en gran medida en el tercer lado del triángulo, el antagonista. Y sí, Ronald Tobias nos habla aquí de un triángulo porque la historia depende de las acciones entre los 3 personajes: el protagonista, la víctima y el antagonista. Y cada uno de estos 3 personajes tiene una función específica.
Aquí, bueno, nos recuerda que los personajes están en función de la trama, en contraste con una trama puesta al servicio de los personajes, que, bueno, es una de las condiciones, como estamos viendo estos días, de la trama física. Como espectadores nos interesamos más por la acción que implica a los tres personajes principales que como tres seres humanos excepcionales. El conflicto es una consecuencia de la búsqueda y de los esfuerzos del héroe por recuperar lo que ha perdido en esta trama de rescate. Antes de examinarlo el papel de los tres personajes principales, veremos el papel de la trama misma. El argumento moral que se encuentra en el corazón de esta trama suele ser claro. El antagonista es el villano y el protagonista es el héroe. El espectador disfruta de la persecución más que cualquier otra cosa y parece satisfecho con la sencilla moral, ¿no? la moraleja que yace en la base del relato. Bajo estas condiciones es difícil desarrollar un argumento moral que posea dos cargas igualmente válidas, lógicas y atractivas. Y entonces, bueno, Roland nos pone un ejemplo. Como escritor para televisión, Roland se fija en el tipo de relatos que a las cadenas de televisión les gusta producir. No las películas que hacen las productoras de cine, sino las típicas películas de la semana, el típica TV movie o película hecha para televisión, ¿no? Y hay muchas de estas películas televisivas que se han hecho sobre secuestros infantiles. Uno de los padres, enajenado, al que el juez ha negado la custodia de su hijo, le secuestra y desaparece. El triángulo de personajes lo constituye el padre, la madre y el hijo. El conflicto principal se produce entre el padre y la madre y el niño es la víctima. Bueno, pues todas estas películas de la semana tratan el tema de una forma tradicional. Un héroe, que puede ser el padre o la madre, un villano, que es o el padre o la madre, ¿no? el otro cónyuge, y una víctima, que es el niño. Y el guión más habitual suele presentar al padre violento y mentalmente desequilibrado que secuestra al hijo cuando el juez le niega la custodia, exigiendo los derechos de su paternidad, es decir, la plataforma moral, y desaparece después de raptar a su hijo de su hogar o del patio del colegio. La madre, que también tiene su propia plataforma moral, emplea el resto de la película buscando y recuperando a su hijo. ¿No resulta esto familiar? Según Tobías, los mejores relatos no se tienen de la oposición bueno contra malo, sino de la oposición bueno contra bueno. ¿Qué pasaría si elimináramos al padre malvado que desafía el mandato del juez y secuestra cruelmente a su hijo? Pues la historia que a él le parece más interesante es la presentación a ambos padres con un derecho moral similar sobre el hijo. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, eso sería lo que según Tobías es mucho más interesante, ¿no? Tenemos a dos personajes con la misma carga moral y bueno, ¿qué va a pasar ahí, no? Es claro, son historias donde no hay un malo y un bueno, ¿no? Pero claro, en las tramas de rescate, el concepto de rescate parece implicar que siempre hay un bueno contra malo. Es inherente a la palabra rescate. Ser rescatado es ser liberado de un encierro, ¿no? De un peligro, de la violencia, de la maldad. Y claro, aunque esas películas serían más interesantes, ¿no? La de bueno contra bueno, si hay un rescate, la historia siempre tiene que ser de bueno contra malo. Esta trama, en cierta forma, no permite el tipo de desarrollo de los personajes que sería necesario para elaborar una historia interesante, a no ser que se trate de una trama de acción, en la que la persecución y el rescate es el centro de la atención. Pero bueno, vamos a analizar un poco estos tres personajes. Por un lado está el protagonista, ya que la acción de la trama nos lleva a centrarnos en el protagonista, que es quien realiza la búsqueda. La situación es clara y sin ambages, ¿no? Este protagonista tiene alguna clase de relación con la persona que es objeto de la búsqueda. Esta relación proporciona la motivación necesaria para llevar a cabo la búsqueda. Y la relación más poderosa y más común normalmente suele ser la amorosa. El típico concepto de el príncipe desea rescatar a la princesa, o el esposo desea rescatar a la mujer, o una madre quiere rescatar a su hijo. La relación puede basarse en razones menos idealistas, como en el caso de los mercenarios que son pagados para encontrar a alguien, pero casi siempre surge alguna razón idealista en la motivación. Incluso en un caso como el de los Siete Magníficos, ¿no? Basado en la peli de los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Claro, ahí los mercenarios estos que son súper duros aceptan defender a la pequeña localidad mexicana de los bandoleros por un sentido de la justicia. Cualquiera que sea la motivación, es un fuerte impulso moral que procura combatir el mal o la injusticia. A menudo el héroe debe llegar hasta el fin del mundo para encontrar lo que busca.
Puede ser de manera literal, como en el caso de los príncipes que han de internarse en el reino del mal, o puede ser figurado en el sentido de que el héroe pues viaje a un territorio que le es ajeno, como por ejemplo, yo que sé, otra ciudad. La clave está en que el protagonista va a un lugar desconocido para él, lo que lo coloca en desventaja. Tiene que superar esa desventaja para acometer el rescate. Es un signo de la mayor fuerza del héroe tener el combate en el terreno del villano y vencer, que si lo hace en un lugar que le sea familiar. Del mismo modo, es una fuente de mayor tensión. El enfoque moral del protagonista en estas situaciones se centra más en su oponente que en la persona o cosa que busca, lo que hace que esta trama parezca un duelo-competición entre él y el antagonista. El segundo personaje que vemos es el antagonista. La mayor parte de los relatos que versan sobre el rescate trata sobre los secuestros. Conocemos bien el patrón. El malvado mago rapta a la bella princesa y se la lleva a su castillo para su disfrute personal. Este modelo no ha cambiado mucho en los últimos 5.000 años. El malvado mago adopta muchas formas en la literatura moderna, pero no es difícil reconocerle. Puede haber perdido todos sus poderes mágicos, pero el lado malvado de la personalidad sigue intacto. El antagonista es desde luego un personaje a remolque del protagonista, puesto que es el protagonista quien tiene que llevar a cabo la búsqueda, como estamos viendo, puesto que habitualmente seguimos las andanzas del protagonista y no las del antagonista. Entonces solo nos encontramos al antagonista de tanto en tanto para recordar sus poderes y lo que el protagonista ha de superar para alzarse con el triunfo. Cuanto más poderoso sea el oponente, más significativo es la victoria. Por lo tanto, el antagonista tiene que inferir continuamente en los esfuerzos que hace el protagonista para llevar a cabo el rescate. La pareja interactúa para crear la tensión del relato. Como cuando John Wayne intenta rescatar a Natalie Wood, ¿no? Al personaje de Natalie Wood, del jefe Comanche en Centauros del Desierto. Esto no quiere decir que el villano sea un personaje incidental, ya que en los momentos en que él y el héroe se enfrentan, ¿no? Como el Climax, por ejemplo, son cruciales. El antagonista es una excusa cuya función es despojar al protagonista de aquel que él cree que le pertenece, ¿no? De aquel objeto, de aquella persona, ¿no? Y muchas veces este antagonista es muy inteligente, es sagaz, lo que le permite esquivar a su oponente hasta el tercer acto. Y el tercer personaje es la víctima. Porque, bueno, aunque en la trama de rescate el conflicto reside entre el protagonista y el antagonista, la víctima es el último lado del triángulo. Sin la víctima, por supuesto, no hay relato. Pero la víctima es, de hecho, algo incidental en la trama. Muy pocas veces la víctima es algo más que la encarnación metafórica de lo que el héroe está buscando. En el guión, por ejemplo, de William Goldman, La princesa prometida, es la princesa que tiene que ser salvada. Y todo lo que se necesita saber es que es hermosa y pura. En cierta moda, la víctima es como el MacGuffin de Hitchcock, el personaje al que todos buscan y a quien nadie le importa. No nos interesa demasiado lo que siente y menos aún lo que piensa. En este sentido, la víctima es más un objeto que un ser humano. Conocemos a Rapunzel por su largo y hermoso cabello, pero ¿qué más sabemos de ella? Solo sabemos que ha sido encerrada en la prisión por los pecados de sus padres. No sabemos si ha hecho el bachillerato, si es ambiciosa, si tiene hermanos, hermanas. Lo que importa es que existe y así el rey puede intentar rescatarla, ¿no? Y fracasa en el intento. De los tres personajes principales del triángulo, la víctima es el menos importante. Y terminamos con la estructura. En una trama de aventuras el protagonista puede enfrentarse a una cierta cantidad de eventos que solo vagamente se vinculan con la trama. Pero en una trama de rescate no. Aunque el protagonista tenga que explorar el mundo, se encuentra volcado en una tarea concreta, que es rescatar a alguien. La clave de la trama de aventuras es el aprendizaje del héroe, mientras que la clave de la trama de rescate es salvar a alguien o algo. Eso está claro, ¿no? La trama de rescate tiene 3 fases dramáticas que se corresponden con la estructura de 3 actos. El primer acto es la separación. El protagonista es separado de la víctima por el antagonista, lo que constituye el incidente motivador. El primer acto presenta al héroe y a la víctima y afecta la relación que existe entre ambos, para que comprendamos por qué no es posible que los dos personajes se mantengan separados. El rapto tiene lugar al final del primer acto, durante el primer revés de la situación, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, King Kong rapta a Aum Rickman. El segundo acto es la persecución. El protagonista ultrajado persigue al antagonista.
Lo que el protagonista hace y a dónde va se define principalmente por las acciones del antagonista. Si el antagonista se va al reino de las tinieblas, el protagonista tiene que meterse en él. Si el antagonista se oculta en los campos de maíz en la mitad de Kansas, pues allí tendrá que dirigirse el protagonista. Los obstáculos que el protagonista encuentra a lo largo del camino son por lo general obra del antagonista. Trampas, trucos, maniobras de diversión, pistas falsas y similares. El auténtico héroe persevera y supera las dificultades, no sin esfuerzo. El héroe aventurero rara vez sufre una desventaja significativa. Si resulta herido, la herida no es lo bastante grave como para impedir que siga, y no hay obstáculo que le impida perseguir al antagonista. Ya que el lector conoce, al menos de una forma intuitiva, ¿no?, el resultado de la persecución, pues es importante que el escritor haga que la persecución resulte lo más entretenida posible. Las trampas, trucos y giros en la situación tienen que ser difíciles e ingeniosos. Si son predecibles, quedan bien poco para ofrecer al lector. El tercer acto constituye la inevitable confrontación entre el protagonista y el antagonista. Habitualmente es un choque entre las fuerzas del bien y del mal. Ya conocemos la fórmula, no hace falta enrollarse mucho. Como en el segundo acto, puesto que el lector sabe bien cuál será el resultado, el guionista tiene que proporcionar las sorpresas de otra forma. Las que son las escenas de confrontación mismas, ¿no? Tienen que ser muy entretenidas y estar llenas de sorpresas. Cuando Luke Skywalker se enfrenta finalmente con Darth Vader, sabemos qué será el resultado. Después de todo, Darth Vader va con un casquito negro, ¿no? Pero ¿cuál es la sorpresa? Que el duelo es entre padre e hijo. Y hay otras formas de sorprender al espectador. En Los Profesionales, por ejemplo, descubrimos que la mujer a la que todos han intentado rescatar no desea ser rescatada. No fue secuestrada, se marchó para huir de su marido. Se puede querer sorprender al lector haciendo que el héroe fracase. Esto, desde luego, constituiría una sorpresa, pero bueno, hay que tener cuidado. Porque claro, no hay que desilusionar al espectador o al lector. Necesitamos una razón muy convincente para hacer algo así. El espectador posee ciertas expectativas y a menos que se haya ido elaborando una base para ese final, probablemente, pues eso, que el espectador rechazará tajantemente ese final donde el héroe no triunfe. La trama de rescate se basa en las reglas quizá más que cualquier otra trama. Posee unos personajes y unas situaciones bien delimitados, pero no subestimemos su inmenso atractivo. Como las tramas de venganza y de tentación, es una de las más satisfactorias desde el punto de vista emocional. Confirmar el orden moral del universo al vencer al mal restaura el orden en un mundo caótico y reafirma el poder del amor. Resumiendo, 1. Esta trama se basa más en la acción que en la caracterización de los personajes. 2. El triángulo de personajes debe constar de un héroe, un villano y una víctima, y el héroe debe rescatar a la víctima del poder del villano. 3. El aspecto moral de esta trama tiene una presentación en blanco y negro. 4. El centro de atención debe residir en la búsqueda del villano por parte del héroe. 5. El héroe debe estar en continuo movimiento para encontrar el villano y habitualmente debe enfrentarse a este en su terreno. 6. El héroe ha de definirse a través de su relación con el villano. 7. Emplearemos al antagonista como un instrumento cuyo propósito es arrebatar al protagonista algo que cree él que es suyo. 8. Mostramos que el antagonista interfiere continuamente en los progresos del héroe. 9. La víctima es, por lo general, el personaje más débil de los tres y su función principal es servir de excusa para enfrentar al héroe con el antagonista. Y 10. Desarrollaremos las 3 fases dramáticas de separación, búsqueda y confrontación y reunión. Bueno, después de este resumen terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado una de las tramas maestras de Ronald Tobias, la trama de rescate. Si os ha sido útil, bueno, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify, o que compartáis este podcast por redes sociales. Y por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!